Muy buenos días, estimados estudiantes. Hoy vamos a estudiar lo que comprende el tema de huesos de la cara 2. Dentro de este tema vamos a estudiar huesos que comprenden el macizo facial y también huesos que componen lo que es las fosas nasales. Estos huesos son el cornete nasal inferior o concha nasal inferior, el hueso Vomer. En lo que corresponde al macizo facial vamos a hablar de lo que es el hueso cigomático, el hueso mandibular y un hueso muy particular que se encuentra en lo que es la pared medial de la órbita, el hueso lagrimal. Pasamos al estudio de estos huesos. Para hacer un estudio detallado de los primeros huesos, vamos a hacer un corte sagital de lo que corresponde al macizo facial. Al observar este corte, vamos a observar los siguientes huesos. El hueso Vomer, que corresponde a lo que es gran parte de lo que es el tabique de las fosas nasales, el hueso etmoides con su porción perpendicular, y también vamos a ver cómo en una imagen están constituyendo el tabique de las fosas nasales. Superiormente y intermedio a los huesos Vomer y al cartílago del tabique se encuentra la lámina perpendicular del hueso etmoides. Esta lámina perpendicular, por su forma particular de ser de 5 bordes, presenta relaciones con diferentes huesos, principalmente con el esfenoides en la parte posterior de su borde posterior, con el Vomer en su borde posterior inferior, la unión del cartílago del tabique en relación a su borde antero inferior y con los huesos nasales y también con la espina nasal del hueso frontal por medio de su borde anterior. Vamos a ver aquí también la articulación del hueso Vomer, que presenta un borde superior, un borde posterior, un borde anterior, un borde inferior. Una cara lateral. Vamos a ver las articulaciones del hueso Vomer. En relación al borde anterior, se articula primeramente con el borde posterior inferior de lo que es la lámina perpendicular del hueso etmoides y también por un segmento muy corto se une a lo que es el cartílago del tabique. El borde inferior del hueso Vomer viene a articularse con lo que es la arista nasal comprendida entre los dos huesos que son el palatino por su porción horizontal por su borde medial y también la apófisis palatina del maxilar superior también por sus aristas nasales, que van a constituir lo que es una arista que se articula con el borde inferior del hueso Vomer. También aquí encontramos una saliente denominada la arista incisiva, que posteriormente se articulará con este mismo borde. El borde posterior del Vomer, que es un borde libre, que corresponde al borde posterior o a la extremidad posterior de lo que vienen a ser las fosas nasales. El borde superior, que por medio de sus alas y su canal se articulan con la cresta esfenoidal inferior, formando ahí la articulación de tipo esquindelesis. Acá observamos una imagen en un corte óseo real para ver estas articulaciones que acabamos de nombrar. Pasamos al estudio del hueso cornete nasal inferior. El hueso cornete nasal inferior se encuentra ubicado inferiormente a lo que es el hueso etmoides, se encuentra medialmente al hueso maxilar superior, se encuentra por delante del hueso palatino, se encuentra articulado en relación a la cara medial de el hueso maxilar superior. Este hueso que encontramos en esta zona se articula anteriormente con el hueso maxilar superior y posteriormente también se articula con el hueso palatino. Observamos en esta imagen las relaciones que presenta el hueso con los demás huesos de su entorno.
Acá observamos un corte óseo en el cual se observa una vez retirado el cornete nasal inferior. Nuevamente, las relaciones y también las estructuras que presenta este cornete nasal inferior. Para su estudio presenta una extremidad anterior, una extremidad posterior, en relación al borde superior, tres apófisis que en un momento más las nombraremos. Su borde inferior libre. Acá observamos la extremidad anterior, la extremidad posterior, el borde inferior libre, ligeramente redondeado, un borde superior de la cual se desprenden de anterior a posterior tres apófisis. La primera apófisis, la apófisis lagrimal, la segunda apófisis que se encuentra desviada hacia lateral, que no la observamos en esta cara, que es la apófisis maxilar en esta zona. Ahora sí la observamos. La apófisis maxilar, que tiene la forma triangular, es una hoja doblada ósea. La apófisis etmoidal, que corresponde también al borde superior. Acá observamos la cara medial o interna, la cual está surcada en toda su longitud por una cresta ósea que divide una porción inferior rugosa y áspera y una porción superior lisa. Pasamos a nombrar las relaciones de lo que son las apófisis. La apófisis lagrimal se viene a articular con el borde inferior de lo que son los huesos lagrimales. La apófisis maxilar, que la observamos en esta cara, viene a obliterar o a cerrar en parte al orificio del seno maxilar del hueso maxilar superior. Y la apófisis etmoidal se viene a articular con la apófisis unciforme que corresponde al hueso etmoides. En esta cara observamos también lo que es la cara lateral o externa. También vemos acá un trazo de relación articular, primeramente del extremo anterior, y otro trazo de relación articular o de superficie articular del extremo posterior. Estas dos extremidades, tanto sea la extremidad anterior como la extremidad posterior, cada una se articula con una cresta denominada cresta conchal anterior y la cresta conchal posterior. La cresta conchal anterior correspondiente a la cara medial o interna o nasal del hueso maxilar superior y la cresta conchal posterior correspondiente a la cara medial o interna de la lámina vertical del hueso palatino. Huesos nasales o huesos de la nariz. Huesos propios de la nariz. Los huesos nasales son dos estructuras óseas que se encuentran ubicadas superiormente a lo que es las fosas nasales, inferiormente a lo que es el hueso frontal y medialmente a lo que son las apófisis frontales del hueso maxilar superior. Para su estudio vamos a observar primeramente el hueso nasal del lado derecho. Presenta una forma irregularmente cuadrilátera, presenta un borde medial, un borde inferior, un borde lateral y un borde superior. Presenta una cara anterior y una cara posterior. La cara anterior presenta la siguiente particularidad. Presenta una concavidad superior y una convexidad inferior. Pasamos a describir también la cara posterior. La cara posterior presenta forma cóncava, presenta también en su superficie un surco vascular y nervioso. Pasamos a describir lo que es el borde superior. El borde superior viene a articularse con la porción medial del borde nasal del hueso frontal. El borde anterior se articula con el otro borde
anterior o medial del hueso nasal del lado opuesto. El borde inferior se une al cartílago del ala de la nariz. El borde lateral se viene a articular con el borde anterior de lo que es las apófisis frontales del maxilar superior. En la cara posterior del hueso nasal propiamente dicho, observamos un canal que surca desde inferior a superior que corresponde a lo que es el techo de las fosas nasales. Lateralmente a este canal observamos un surco denominado el surco etmoidal que corresponde al surco del nervio nasal externo, rama del nervio etmoidal anterior, anteriormente denominado este nervio nasolobar. Este surco en el borde inferior forma lo que es la escotadura del borde inferior del hueso nasal. Observamos que al ser articulados los dos huesos nasales, observamos también la forma en la que se articulan superiormente. Esta articulación viene a ser de tipo dentada y se viene a relacionar con la porción medial o interna de lo que es el borde nasal del hueso frontal. Inferiormente vamos a ver que esto se articula o se une, con lo que es los huesos del cartílago al lateral del ala de la nariz. Por medio de sus bordes laterales se viene a articular con el borde anterior de la apófisis frontal del hueso maxilar superior y su borde medial, como anteriormente dijimos, se une con el lado opuesto, o sea, con el hueso del lado opuesto. Hueso Böhmer. El hueso Böhmer es una lámina cuadrilátera que se encuentra formando gran parte de lo que es el tabique de las fosas nasales. Para su estudio se le da la forma irregularmente cuadrilátera. Por eso es que presenta un borde anterior, un borde superior, un borde posterior y un borde inferior. Una cara lateral, en este caso la cara lateral derecha, y la otra cara, que es la cara lateral izquierda, que no observamos en esta imagen. Hablaremos primeramente del borde superior. El borde superior presenta un canal y a cada lado del canal presenta dos prolongaciones denominadas las alas del Böhmer. Este canal viene a articularse con una cresta denominada la cresta esfenoidal inferior del hueso esfenoides y al articularse forma un conducto denominado el conducto bómero-rostral y cada una de las alas del Böhmer al articularse con las apófisis vaginales que corresponde igualmente al hueso esfenoides forman los conductos bómero-vaginales laterales, antiguamente denominados el conducto esfenobomeriano medio, el primero, y los conductos esfenobomerianos laterales. Borde anterior. El borde anterior también presenta un pequeño canal, el cual se va a articular a lo que es el borde posteroinferior de la lámina perpendicular del hueso etmoides. En un segmento corto en relación al borde anterior, vamos a ver que se une al cartílago del tabique. El borde posterior. El borde posterior es libre, afilado y corresponde a lo que es el orificio posterior de las fosas nasales denominado coanas o retroventanas. El borde inferior se viene a articular con la cresta nasal formada por las dos aristas nasales en la parte posterior de los huesos palatinos y en el segmento anterior de las apófisis palatinas del hueso maxilar superior. También presenta una escotadura en relación al borde inferior correspondiente a la cresta incisiva que se forma de parte de las aristas incisivas
en la cara superior y medial de lo que es la apófisis palatina del maxilar superior. Observamos acá en una de las caras laterales estos surcos vasculares correspondientes a los surcos vasculares de la arteria palatina anterior o nasopalatina. En esta imagen observamos al hueso vomer, las alas del vomer en relación a su borde superior, el canal que presenta el borde superior del vomer, el conducto vómero-rostral en la parte medial y superior y los conductos vómero-vaginales en relación a las apófisis vaginales y a las alas del vomer lateralmente. Observamos también que el hueso vomer corresponde a lo que es el tabique de las fosas nasales y constituye la pared medial de dichas fosas nasales. Inferiormente, por medio de su borde inferior, se articula con los huesos palatinos, que observamos acá en un color violeta o morado, y por medio de sus aristas, en medio de las aristas se articula y forma este tipo de articulación. Hueso cigomático o hueso malar. El hueso cigomático o hueso malar corresponde a parte de lo que es la cavidad orbitaria, tiene la forma irregularmente cuadrilátera, se viene a articular superiormente con el hueso frontal, anterior e inferiormente con el hueso maxilar, posteriormente con el hueso temporal y también forma parte de las siguientes cavidades. Forma parte de la cavidad orbitaria, forma parte de la cavidad cigomática, forma parte de lo que es la cavidad temporal o fosa temporal. Viene a ser punto de inserción de los músculos cigomáticos en su cara lateral o externa, inferiormente punto de inserción del músculo macetero y también superior y posteriormente punto de inserción de la aponeurosis temporal. Como anteriormente dijimos, tiene la forma irregularmente cuadrilátera, presenta 4 ángulos: un ángulo superior, un ángulo inferior, un ángulo anterior, un ángulo posterior. Y en relación a cada uno de los ángulos presenta los siguientes bordes: un borde antero superior o borde orbitario, un borde antero inferior o también denominado borde maxilar, un borde postero inferior denominado también borde maceterino y un borde postero superior denominado borde temporal. Acá observamos la cara lateral. En esta cara lateral lo de más importancia vienen a ser surcos rugosos que corresponden a la inserción de lo que es los músculos cigomáticos. También observamos un orificio o agujero que corresponde al agujero cigomático facial correspondiente al conducto cigomático temporal que presenta 3 orificios. Observamos el ángulo superior que corresponde a la articulación de la apófisis orbitaria externa o también denominada apófisis cigomática del hueso frontal. El ángulo anterior y el ángulo inferior vienen a articularse con lo que es el vértice truncado de lo que es la apófisis cigomática del hueso maxilar superior o antiguamente denominada apófisis piramidal del hueso maxilar superior. El ángulo posterior se articula con la extremidad anterior de la apófisis cigomática del hueso temporal. Observamos cada uno de los bordes. Primeramente, el borde antero-superior o también denominado borde orbitario. Este borde antero-superior u borde orbitario corresponde y conforma parte de lo que es la pared lateral o externa de la cavidad orbitaria y también parte del piso
o pared inferior de la órbita. De este borde orbitario se desprende esta apófisis denominada la apófisis frontal. La apófisis frontal es una lámina ósea cuadrilátera que presenta una cara medial y una cara lateral. Acá mostrándola esa lámina. Las caras de esta apófisis frontal, precisamente la cara medial, corresponde a parte de lo que es la pared externa o lateral y parte del piso de la cavidad orbitaria. Y observamos en esta cara el orificio o agujero cigomático orbitario del conducto cigomático temporal u orificio orbitario de este conducto. Vemos también en relación a su borde posterior, este borde posterior a manera de dentellones que presenta o dientes que se articula de superior a inferior con los siguientes huesos. De superior se articula con el hueso frontal, medialmente se articula con las alas mayores del hueso esfenoides, inferiormente se articula con el hueso maxilar superior. Presenta una cara lateral o externa, la cual corresponde a parte de lo que es la fosa temporal. Borde maxilar. El borde maxilar corresponde a la articulación, como anteriormente dijimos, con el vértice truncado de lo que es la apófisis cigomática del hueso maxilar superior. El borde posterior inferior o masseterino sirve de punto de inserción muscular para el músculo massetero. El borde postero superior. El borde postero superior o borde temporal presenta una estructura particular denominada el tubérculo marginal. El borde postero superior presta inserción a lo que es la aponeurosis del músculo temporal. La cara medial o interna. Cara medial o interna del hueso cigomático se divide en dos porciones. Una porción anterior, denominado segmento articular, que se viene a articular también con otro segmento articular de lo que es el hueso maxilar superior, es rugosa, y la porción posterior o segmento temporal, que corresponde superiormente a la fosa temporal e inferiormente a la fosa infratemporal. Es cóncava y corresponde al límite anterior de la fosa temporal. Hueso mandibular. El hueso mandibular en etapa de desarrollo primordial presenta dos porciones o dos huesos hemimandibulares. A cada lado presenta también que durante la etapa de desarrollo estos dos huesos hemimandibulares se van a fusionar en la línea media, van a constituir lo que es la sínfisis mentoniana. En esta etapa también de desarrollo observamos que en el interior del hueso mandibular vamos a encontrar lo que son los gérmenes dentarios y también vamos a observar las piezas dentarias temporales y a la vez las piezas dentarias permanentes ya erupcionadas. Acá se observa un ligero trazo de lo que viene a ser el conducto mandibular que recorre el espesor del hueso. Una vez desarrollada la mandíbula, ya casi integrada todas las piezas dentarias permanentes, se observa el trazo del conducto mandibular desde lo que es las ramas hacia lo que es el espesor del cuerpo de la mandíbula. Para su estudio, la mandíbula la vamos a dividir en las siguientes porciones. Un cuerpo que estoy delimitando en este momento. El cuerpo, que presenta forma de herradura, presenta una cara anterior, una cara posterior cóncava, un borde superior en el cual vamos a encontrar los orificios de los alvéolos dentarios, por eso se denomina el borde superior
borde alveolar, un borde inferior romo o redondeado también. La cara anterior presenta en la línea media un surco denominado la sínfisis mentoniana. Inferiormente presenta una estructura denominada la protuberancia mentoniana o eminencia mentoniana. Lateralmente encontramos lo que son dos crestas denominadas las líneas oblicuas externas. Estas crestas, en relación a lo que son las ramas, vienen a constituir el labio externo del borde anterior de las ramas. Por encima de lo que es la línea oblicua, a nivel de las raíces de los dos premolares, observamos el agujero mentoniano. Ahora vámonos a describir la cara posterior. La cara posterior, en la línea media, encontramos frecuentemente la aparición de 4 espinas, 2 espinas superiores y 2 espinas inferiores, denominadas las espinas mentonianas o espinas o apófisis jenis. Las 2 apófisis jenis o espinas mentonianas superiores prestan inserción a los músculos genioglosos, mientras que las apófisis jenis inferiores van a prestar inserción a los músculos genioideos. A partir de estas espinas mentonianas parten en la cara posterior 2 líneas que surcan esta cara posterior desde anterior hasta posterior y vienen a constituir el labio medial del borde anterior de las ramas. Estas líneas se denominan las líneas oblicuas internas o líneas miloioideas, donde se va a insertar el músculo miloioideo que corresponde a lo que es el piso muscular de la cavidad bucal. Esta línea miloioidea divide a la cara posterior de lo que es el cuerpo de la mandíbula en 2 segmentos. Un segmento antero superior denominado fosa sublingual y un segmento postero inferior denominado fosa submandibular o submaxilar. Ambas fosas en relación, la primera a la glándula sublingual y la segunda a la glándula submandibular. Pasamos a describir lo que es el cuerpo de la mandíbula. Ahora pasamos a lo que son las ramas o ramas ascendentes. Las ramas presentan un borde anterior, un borde inferior, un borde posterior, un borde superior, una cara lateral o externa. Describiremos primeramente el borde superior. El borde superior de lo que es las ramas ascendentes o ramas de la mandíbula presenta anteriormente una estructura denominada la apófisis coronoides. Esta estructura se asemeja a lo que es la aleta de un tiburón. Encontramos posteriormente otra estructura que corresponde a lo que es la apófisis condilar. La apófisis condilar tiene la forma irregularmente ovoidal y está unida a lo que es la rama por medio de una porción estrecha denominada cuello de la apófisis mandibular o apófisis condilar, antiguamente denominada cóndilo de la mandíbula. Entre ambas estructuras encontramos esta estructura amplia denominada la escotadura mandibular o escotadura sigmoidea o escotadura semilunar. Primeramente, la apófisis coronoides. La apófisis coronoides presenta un vértice, un borde anterior, un borde posterior, una cara lateral externa, una cara medial o interna. La apófisis coronoides presta inserción a fascículos tendinosos correspondientes al músculo temporal. En la cara medial o interna presenta la prolongación de la línea oblicua
interna o miloioidea sobre su cara medial. Esta línea acá se va a constituir a manera de una cresta denominada la cresta temporal. Esta cresta temporal también presta inserción a los fascículos tendinosos del músculo temporal. Apófisis condilar. La apófisis condilar del hueso mandibular, como anteriormente dijimos, tiene la forma ovoidal. Presenta un extremo medial y un extremo lateral. Presenta una arista superior y un cuello. En relación a lo que es la apófisis condilar, presenta también una vertiente anterior, una vertiente posterior y en medio de las dos vertientes la arista. Vamos a observar que en la parte inferior de la apófisis condilar encontramos el cuello del cóndilo de la mandíbula, el cual en su porción medial presenta una cresta denominada la cresta o pilar medial del cuello del cóndilo. Borde anterior. El borde anterior está constituido a manera de dos crestas o labios que vienen a ser nada más que la prolongación de las líneas oblicuas externa e interna. Estos dos labios van a constituir en este borde anterior, en la parte inferior, cerca a lo que es el último molar, un canal. Ese canal se denomina canal retromolar y en medio del canal encontramos una cresta denominada la cresta bushinatriz. Esta cresta bushinatriz, que acá se muestra, presta inserción a lo que es el músculo bushinador. El borde inferior de las ramas es un borde inferior romo que se viene a unir a nivel del ángulo posterior de la mandíbula con el otro borde posterior y forman lo que es el ángulo de la mandíbula o gonion. El borde posterior de la mandíbula tiene la forma de una S alargada, es libre. Observamos también ahora la cara lateral o externa de las ramas de la mandíbula. Esta cara lateral o externa presenta crestas musculares que vienen a ser los puntos de inserción de fascículos tendinosos del músculo macetero. Esta cara en su superficie presenta solamente estas crestas musculares. Cara medial o interna de las ramas de la mandíbula. La cara medial o interna es de vital importancia para el odontólogo porque presenta un orificio. Este orificio es el punto blanco o punto diana donde los odontólogos tienen que llegar a depositar el anestésico para hacer el bloqueo nervioso de lo que son las piezas dentarias inferiores y la mucosa. Este orificio es el orificio de entrada del agujero o conducto mandibular, donde ingresa el nervio mandibular. Está limitado anteriormente por una espina denominada la língula mandibular o espina de Spick y posteriormente por la antilíngula. Inferiormente a este orificio encontramos un surco que corresponde al nervio miloioideo, por eso se denomina surco miloioideo.